nosotros veníamos hablando de que la clase pasada, ¿de qué veníamos hablando? Eh, uh, Los de los ecosistemas. ecosistemas. Pero ¿qué de los ecosistemas? De La cómo... restauración de los ecosistemas. Listo, la recuperación de los ecosistemas, ¿sí o no? Algo pasa con los ecosistemas, amigos míos, y es que eh, a medida que nosotros vamos creciendo, ¿cierto? A medida que nosotros vamos a ampliarnos como ciudad, ¿cierto? Va a haber algo que va a ir impactando en los ecosistemas. Entonces, nosotros vamos a ver una problemática cada vez creciente, ¿cierto? A ver, voy a buscar una imagen de Bogotá antes y de cómo pasamos a ser lo que somos ahora, ¿listo? Entonces, denme un momentín. Bueno, no. Yo tenía con la imagen y no la encuentro. No, no encontré el bosque. Acá está, ya lo encontré. Esto es un ejemplo, lo que les voy a mostrar. Listo. Acá, ¿cómo pasamos de esto? Como ejemplo, ¿no? ¿Cómo pasamos de esto a esto? Porque los caños están tapados, o las tuberías. Ah, bueno, eso es importante. ¿Qué es un caño? ¿Dónde van? ¿Dónde va el ¿Dónde agua? va el agua? Desagüe. Desagüe, eso. El desagüe. ¿Qué más es un caño? ¿Dónde van los desechos que hacemos? ¿Listo? ¿Alguien más? Un conducto por donde se puede escapar el agua de lluvia. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? Listo. Hay una cuestión allí y es que nosotros creemos que los que vivimos en Bogotá, ¿no? Los que vivimos en Bogotá, tenemos la idea de que un caño es algo así como algo como una especie de río, pero que está sucio, ¿sí? Eso pasa mucho con los que vivimos en Bogotá, ¿sí? Sin embargo, los que han ido a los llanos, pues yo lo he escuchado principalmente en los llanos, no sé si en otra parte de Colombia lo digan. Cuando uno ve un río, le dicen caño, y es que eso es un caño, es un pequeño río que va después a alimentar a un río mucho más grande. Eso es un caño. Nosotros, como los bogotanos, nos hemos dedicado fuertemente, ¿cierto? Fuertemente a contaminar los ríos, pues nosotros tenemos una idea fea de lo que es un caño, una idea de suciedad de lo que es un caño. Pero no, realmente eh, lo que significa un caño es solo eso, es es un río que comunica a otros, ¿listo?
Es que se me fue el internet y no sé qué están hablando. Estamos hablando de la contaminación. Estamos hablando, para Joseph, de cómo pasamos de esto a esto, ¿sí? Entonces, hay algo que se generó en la humanidad de un momento a otro. Hubo muchos cambios. Yo les estaba hablando de las épocas de la humanidad de hace un par de clases. Creo que hace 8 días, si no estoy mal. De las épocas que ha vivido la humanidad, y eso no dista de este cambio de ecosistemas a esto, no dista. Gabriel dice, tengo una nueva idea. ¿Tienes habilitado el micrófono, Gabriel? Hola, bueno. Ah, no, de la Semana Cultural, no, ya superamos ese tema, ya. Entonces, miren, nosotros vamos a tener algo muy problemático a medida que va avanzando la humanidad, o a medida que va avanzando en el tiempo, ¿no? A medida que va avanzando en el tiempo la humanidad, pues se van generando un problema cada vez mayor, ¿sí? Un problema cada vez más fuerte, en el cual vamos a ir destruyendo de a pocos los ecosistemas, ¿sí? Pero si puedes decir algo sobre este tema, sí, Gabrielín, claro, dilo. Sobre este tema es que no sé hace cuánto, siempre que nos visitan la policía o no sé cómo era, la vez pasada hicimos una actividad, era que a los caños nunca se le dice caños porque pues eso suena feo. Eso se le conoce ya como un canal donde pasa el agua, porque pues caño es así feito y el nombre verdadero de un caño es el canal de agua, podría decir yo. Bueno, sí, acá, lo que te digo, si tú vas a otras partes de Colombia, le dicen caño, pero el caño no es, o sea, si tú vas al llano, por ejemplo, el caño no es un río sucio, ¿no? Por ejemplo, les voy a mostrar este caño. Y ustedes me dirán. Sí, profe, ya he visto ese, por los colores es re famoso. En el meta. Sí, ese. Miren esto. Esto se llama caño cristales. Y tiene esos colores gracias a las algas que están allí debajo, que le dan esa coloración, ¿sí? En la Sierra de la Macarena. Se llama así Sierra de la Macarena, y dentro de la Sierra de la Macarena pasa este río pequeño que se llama Caño Cristales. Y es un caño. O sea, la gente del Meta, o sea, yo eso principalmente lo he escuchado en Meta, en el Guaviare, digamos que por esta zona. Tenemos que esto es un caño. O sea, para las personas de los llanos, esto es un caño. ¿Está contaminado? ¿Ustedes lo ven contaminado? No, Por ejemplo, si yo pongo esta imagen acá, ¿está contaminado? no, No, ¿cierto? Pero es un caño. Claro, yo entiendo lo que nos dice Gabriel, es cierto. La policía tiene que decir, o en estas charlas de educación ambiental, de pronto que nos pueden llegar a dar, nos llegan a decir como, le tenemos que cambiar el nombre de caño ahora a canal. Pero ¿por qué creen ustedes que pase eso? En Bogotá. ¿Por qué creen? porque nuestro caño está muy contaminado. Exactamente. El caño, o sea, la idea que tiene una persona del llano de un caño es un río, ¿sí? Más, o lo que pasa contrario en Bogotá, es que la idea de un bogotano, de un caño, es un lugar sucio, es un río peligroso,
es algo que huele feo. Esa es la idea, ese es el imaginario que se ha construido o que ha tenido el bogotano porque sus ríos están sucios, porque la ciudad es sucia. Pero antes de que estuviera sucio, las personas le decían caño también, pero era otra concepción, ¿sí? Era otra la concepción que se tenía del caño. O sea, antes de que Bogotá fuera una ciudad tan grande, a esos ríos que estaban limpios también se les decía caño, como en los llanos, se les decía caño. Y al pasar de los años, con el pasar de los años, se les siguió diciendo caño, pero se cambió la idea. Entonces nosotros siempre decíamos, o siempre si nosotros nos referimos a un caño, ya de una, lo primero que llega, ¿cierto? A nuestra mente es algo sucio, es algo que está gris, que está cochino. Pero eso fue porque nosotros los bogotanos, a medida que fue creciendo la ciudad, nos fuimos contaminando. Entonces esa idea que empezamos a tener del río, del caño, fue una idea sucia, una idea de enfermedades, de toda la sociedad. Por ejemplo, ahorita algo, y no está mal, obviamente, eso hay que verlo. Ahorita, digamos, por ejemplo, alguien decía cuando empezamos a hablar al comienzo, es que dice, no, profe, es un desagüe. Eso se volvieron los ríos para los bogotanos, un desagüe, o sea, donde va todos los desechos, los echamos al río y chao, y se fue, ¿cierto? Entonces miren que cuando yo les hacía la pregunta de cómo llegamos de esto a esto, tiene que ver directamente con el humano. Es decir, el humano tiene un contacto directo con su entorno y eso lleva, ¿cierto?, a que se generen ciertas prácticas donde vamos a modificar el ecosistema sí o sí. Si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, en las grandes ciudades de otros países, donde hay ciertas ideas de, de mejorar la vida del humano, se termina destruyendo el ecosistema. El humano sigue siendo un ser vivo. Actualmente, ¿cómo se da cuenta el humano que sigue siendo un ser vivo? ¿Cómo creen ustedes? Porque respiramos. Cuando muere. No, mira que el humano, esas dos cosas que me acaban de decir, el humano cree ser inmortal. Y al humano se le olvida que es un ser biológico porque es un ser cultural. Él cree que la biología de los demás seres vivos no lo va a afectar. Sin embargo, en estos momentos todo se le fue al piso. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que no era verdad. Pero ¿por qué se dio cuenta que no era verdad? Excelente lo que acabas de decir. Pero hubo un hecho histórico. Porque se dieron cuenta de que como estamos en cuarentena, más Ajá. animales han vuelto y más ecosistemas se han recuperado. Exactamente, pero no solo por eso. Pero eso que acaba de decir Casallas es el punto central. Estamos en cuarentena. ¿Y estamos en cuarentena por qué? Por un virus. Por un Por virus. un virus. Ojo con esto. Por un virus. Es decir, un virus, un pequeño y diminuto virus más pequeño que todas nuestras células, más pequeño que la más pequeña de nuestras células, tiene a toda la humanidad encerrada en sus casas. Es decir, el humano no se le puede olvidar que es un ser biológico. Cuando nosotros vemos esta imagen que estamos viendo en este momento, refleja lo que se le ha olvidado al humano, y es que es un animal. O sea, biológicamente, el humano sigue siendo un animal, ¿cierto? Y la naturaleza o los ecosistemas o los virus, como pasa en este momento, lo pueden afectar. Pero su ansiedad de expandirse, de dominar territorios, de seguir creciendo, ¿cierto?, ha llevado a esto. Miren esto que está pasando en la imagen. Eso es una inundación, ¿cierto?, que sucedió en el río Tunjuelo
y miren que inundó barrios enteros, ¿sí? Ahora, hay muchos factores que llevaron a que se generara ese grandísimo problema de inundación. Y ustedes se dan cuenta que cuando llueve en Bogotá muy duro, cuando llueve demasiado duro, hay zonas que parecen piscinas, que parecen incluso lagos, ¿cierto? Nuestro colegio. Digamos, por ejemplo, miremos nuestro colegio, entonces, y eso que nuestro colegio tiene, bueno, una zona de desagüe y toda la vaina, ¿cierto? Pero esa zona de desagüe y no es suficiente. Además que hay otros problemas más en el colegio, por ejemplo, tomando ese ejemplo, donde eran las zonas donde, entre comillas, más se encharcaba. A ver, hagan memoria, hagan memoria. ¿Qué, profe? Repite, que no te escuché. ¿Dónde eran las zonas donde más se encharcaba, donde más se generaban esos charcos? ¿Antes o ahora? La cancha, profe. En la cancha, ¿dónde más? La cancha, En la tierra, donde no había pastico. Exacto. ¿Quién dijo eso? Porque no la absorbía. yo, profe, que risa. Excelente. El Parraña, pasto, lo dije yo. Sí, profe, Casa ya no lo dijo. a ver, Raco, ¿no? Lo peor de todo, lo más chistoso es que como estoy compartiendo pantalla, alguien dice, profe, lo dije yo, pero yo no sé quién lo dijo porque no me sale el nombre de quien está hablando en este momento. Entonces, bueno, lo dijo él. Bien, entonces, mire, vamos a ver que en los lugares donde no hay plantas, se puede generar mucho más fácil una inundación. No quiere decir que donde hay plantas nunca va a haber inundación, no, eso no quiere decir, sino que donde hay plantas es más difícil, es más complicado que se genere una inundación porque las plantas, como decía Kevin, y la idea que se robó Casallas, se absorbe el agua. Las plantas ayudan a absorber el agua. Había unos manejos de gobierno terribles que han llevado a esto. Pero esto no es solo del gobierno, sino también es de la necesidad de expandirse como ciudad. Entonces, bueno, esto ya se va a cortar ahorita en menos de un minuto, nos volvemos a conectar. Sin embargo, voy a seguir hablando. Va a haber una serie de procesos que llevaron a que el humano evolutivamente surgiera de una selva o surgiera de un ecosistema como tal. A medida que fue manejando el fuego, él se vino transformando en una nueva especie prácticamente, ¿cierto? Y se salió un poco de lo natural. El humano ya no es un ser natural como tal, sigue siendo biológico, sí, pero se volvió un ser cultural, ¿sí? Un ser que tiene cultura. Y la cultura va a ser esa forma de interpretación y de comunicación desarrollada entre humanos.